Listo, entonces tenemos sed, ¿cierto? Pero resulta que no todos queremos suplir esa necesidad de la misma manera, ¿o sí? No. Por ejemplo, aquí algunos de mis compañeros no toman sino Coca-Cola, ¿sí? Entonces, ellos suplen la necesidad con Coca-Cola, otros dirán, no, yo quiero H2O, otros dirán, yo quiero agua con gas, sin gas, quiero un jugo, un whisky, ¿sí? Muy temprano, querido líder. Entonces, pero esa es la diferencia básica entre ese deseo y esa necesidad. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a ofrecer al cliente? ¿Qué le vamos a suplir? ¿Un deseo o una necesidad? Depende. Porque si uno se pone ahí con el cliente a satisfacer los deseos para desarrollar un software, no lo va a terminar. Uno tiene que pensar en la necesidad y a partir de la necesidad apoyar ese deseo. Bueno, sí, necesidad y apoyar ese deseo, porque es que digamos que la parte de innovación, sí, puede suplir una necesidad, pero resulta que yo tengo que complacerle en alguito el deseo al cliente, ¿sí? O sea, él que no, toca darle, y esto. No le puede cumplir el deseo. Exacto. Listo, entonces acá la recomendación de uno de nuestros mentores es que en la parte de desarrollo de software hay que tener en cuenta la necesidad del cliente principalmente y los deseos medidos, ¿no? Pero hay que suplirle una de todas las necesidades que tiene para poderlo, como dice uno, enamorar, para cautivar, atrapar. Pedacitos para que el deseo del cliente. Ok. Exacto, entonces, y esa parte que mencionas es otra parte importante dentro del desarrollo del cliente. El cliente, a mí no me gusta la palabra capturar, ¿sí? A mí me parece que el cliente se le puede cautivar y motivar, ¿sí? Para que esté con nosotros y para que pueda, digamos que, comprar las diferentes ideas de negocio que nosotros estamos planteando en este momento. Pero ese cliente, para poderlo tener cautivo, una de las, digamos, de las especificaciones que en este momento se manejan es la parte del servicio y ese soporte que yo le mantenga al cliente. O sea, yo un día llegué, conocí a ese cliente, le mostré una propuesta de valor, le vendí un servicio, pero resulta que yo no le hago el soporte o no le presto el servicio de garantía o de soporte que él requiere, simplemente voy a perder ese cliente, ¿sí? Para poder tener ese cliente enamorado, yo debo estar permanentemente pendiente de ese cliente, ¿sí? Y eso es algo muy importante que en estos momentos el mercadeo ya ha ampliado. Si antes se hablaba de 4P, 5P, ahora ya hablamos de las 7 S del servicio, en donde el servicio juega un papel importante, fundamental, dentro de esa parte ya de, digamos que posterior, cuando se le vende al cliente. Y cuando yo tengo a un cliente cautivo, y no solamente a un cliente cautivo, sino a un cliente fiel, ¿sí? A un cliente que no vaya a mirar a la competencia fácilmente, ¿sí? Que la mire, porque lógicamente la va a mirar, imposible que no, pero que se mantenga como cliente de mi empresa, porque eso es lo que va a ser las futuras ideas de negocio, van a ser unas empresas, entonces que yo pueda seguir consolidando a ese cliente. Algo importante
dentro de este desarrollo de cliente que por favor ustedes deben revisar, es una recomendación importante, es que si ese segmento de mercado es lo suficientemente grande para que sea rentable, ¿sí? A veces definimos segmentos de mercado muy específicos, sí, depende, pero tenemos que mirar que ese segmento de mercado sea rentable. Si ese segmento de mercado es muy pequeño, realmente o sea, mi idea de negocio, es que estamos hablando de un negocio, mi idea de negocio no tiene futuro. Entonces, lo importante es revisar esa parte, que esa idea de negocio, que ese segmento de clientes para la propuesta de valor, para la idea de negocio que ustedes tengan, sea lo suficientemente grande para que sea rentable. Por favor, revisar eso, ¿sí? Porque si yo tengo solamente 3 clientes, ¿quién me asegura a mí que esos 3 clientes, en sean empresas grandes, vayan a comprar mi idea de negocio? Sí pasa, ideas de negocio que pueden tener, no sé, 10, 15 clientes porque son clientes empresariales grandes, sí, pero depende de la idea de negocio que se esté manejando. Hay que revisar bien eso, porque si no, una muy buena propuesta de valor va a morir, sí, en el intento, si no está bien definido en también, no solamente en definición de perfil, sino en cantidad, porque la cantidad también es importante. Lógicamente, pues ustedes van a mirar cuál es su propuesta de valor, qué es lo que quieren lograr y hasta dónde quieren llegar para poder definir ese segmento de clientes que sea lo suficientemente grande para que sea rentable en el momento en que esté el desarrollo de toda la idea de negocio, que ya esté la aplicación funcional. Entonces el segmento debe ser lo suficientemente grande para que sea rentable, porque yo desarrollo una aplicación, pero resulta que ese segmento no cumple con el perfil, pero no con la cantidad suficiente, pues desafortunadamente ese va a ser puede ser uno de los fracasos que lógicamente, tratándolo de este momento, pues va a poderse organizar. Me gusta esta frase porque me gusta Albert Einstein. Yo siempre tengo frases, bueno, mis estudiantes siempre tienen una frase al inicio del previo y al final del previo, ¿sí? O de la evaluación. Entonces, esta me gusta bastante. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía, y sin crisis no hay méritos. Realmente, ¿a quiénes recordamos? Nosotros solamente recordamos algo muy bueno o algo muy malo, ¿sí? El término medio simplemente pierde importancia para nosotros, ¿sí? ¿Ustedes de cuál novia se acuerdan? De la que más les hizo sufrir, ¿sí? Terrible. No, pero realmente, ¿o de cuál profesor se acuerdan? A ver. Del muy bueno, del muy exigente, ¿sí? De ese que me hacía trasnochar, ¿sí o no? De ese que yo tenía que estudiar toda la semana para el previo del viernes, porque si no, no pasaba el previo, ¿cierto? Entonces realmente, ¿o ustedes se acuerdan de todos los docentes? Yo no. Yo solamente me acuerdo de algunos. Y eso es o porque fueron muy buenos o porque fueron muy malos. Malos, pero según mi criterio, ¿no? Acuérdense que eso es percepción personal. Malos para mí era porque, por ejemplo, el nivel de exigencia no era el que yo consideraba que debía ser. Para ustedes de pronto el malo, no sé, era el que ¿quién? El que hacía quiz faltando 2 minutos para las 9:40 del viernes, ¿sí? O el que hacía quiz a las 6:00 de la mañana, ¿cierto? Entonces, terrible, profesor, mejor dicho. Entonces, realmente los méritos se los ganan o por muy buenos realmente o por muy malos. Entonces, miremos cómo queremos ser recordados con todas estas iniciativas de negocio. Yo imagino que por muy buenas, ¿sí? Y son muy buenas realmente si están acá. Ustedes tienen una oportunidad valiosísima. Entonces, yo sé que van a estar recordados por ser muy buenas iniciativas de negocio. Yo no voy a olvidar la primera iniciativa de todo este proceso. ¿Ya? ¿Qué hora es? Espérame. ¿Qué? Listo.
Bueno, digamos que otro ítem importante es quiénes son sus clientes y cómo llego a ellos. Entonces ustedes, me imagino, este ya no es de la parte de cantidad, esto hace referencia al perfil del cliente que ustedes definen para su propuesta de negocio, para su idea de negocio, para su propuesta de valor. Entonces, ¿cuál es el perfil que yo quiero de ese cliente? Voy a definir que sean empresas micro, medianas, pequeñas, grandes empresas. Necesito el segmento del sector de la salud, necesito el segmento de los centros comerciales, necesito el segmento de las amas de casa, necesito el segmento de las mujeres ejecutivas, necesito el segmento de los hombres ejecutivos. Dependiendo de cada una de esas ideas, ¿cuál es ese perfil y esas características generales que debe tener ese segmento de clientes para, digamos que para que se ajuste a esa propuesta de valor que yo le estoy haciendo a estos clientes? Entonces, por favor, revisar bien eso, revisen su propuesta de valor y revisen cuál es ese perfil. Cuando empezamos a hacer este análisis, resulta que a veces no hemos mirado completamente el perfil del cliente, lo hemos mirado solamente desde la propuesta y no desde lo que quiere el cliente también. Entonces, recomendación, mirar qué características. O también en este ejercicio, ¿qué ocurre? Resulta que miramos tanto los perfiles que se nos amplía demasiado ese segmento. Eso sí es tarea aquí de nuestros queridos mentores, de definir uno o dos segmentos iniciales con los que se empiece a trabajar para después continuar con los otros. Yo sé que muchas de las iniciativas tienen acá segmentos de mercado amplios, ¿cierto? Pero la recomendación es trabajar con uno o dos segmentos inicialmente, no vamos a descuidar los otros, inicialmente para concentrarnos en aquel perfil del cliente definido y digamos que no ampliar tanto, porque eso nos va a llevar como, bueno, ¿qué quiere este cliente? Este segmento de cliente quiere esto y le puedo ofrecer esto, y a veces las propuestas de valor se vuelven tan robustas que no somos capaces de desarrollarlas en el tiempo que se requiere. Por lo tanto, la recomendación es trabajar con uno o dos segmentos inicialmente. Algo importante ya sobre las entrevistas. Dentro de esta metodología se habla de entrevistas, más no de encuestas. Sí, por favor tengamos claro esto. No quiere decir que no podamos hacer encuestas, pero resulta que lo que se recomienda es que se tenga una encuesta, pero con unos parámetros definidos, que por favor sean poquitas preguntas, ¿sí? Recomendación, pocas preguntas, porque ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas encuestas, cuando ustedes ven, la encuesta tiene 15, 30 preguntas, ¿cuál es la sensación inicial? Ay, sí, ya la respondo, ¿cierto? No. Entonces, yo lo que quiero, realmente lo que queremos con las entrevistas y con ese feedback que me dé el cliente, es hacerle 5 o 6 preguntas muy bien definidas, donde yo obtenga la información que yo requiero, pero por favor, que no sea una cantidad de preguntas exorbitante, porque realmente el cliente ya lo último que va a hacer me la va a contestar. ¿Por qué? Si es mi amigo, por amistad, sí, por respeto, o va a empezar a contestar, ¿qué? Acá dice que a la pirinola, ¿cómo es eso? Ya, bueno, gracias. Entonces vamos a empezar a contestarlas por contestar, y eso no es lo que queremos. Nosotros realmente requerimos información importante y valiosa de ese cliente. Para eso yo necesito que esas entrevistas por favor sean cortas, pero sí que yo necesito tener, no es solamente la charlita, sí, hola, ¿cómo estás? No, yo necesito en esa charla de hola, ¿cómo estás? De nos sentamos a tomar un tinto si es posible,
o de esa charla se tengan unas 5 o 6 preguntas, pero no es que yo se las haga, sino que yo, o sea, se las haga textualmente, bueno, y tercero, ¿y cómo tal cosa? No, sino que yo dentro de la charla las incluya y pueda, digamos que obtener esa información, ¿sí? Que sea mucho más flexible esa parte. Yo sé que para algunas ideas sí se requiere la parte de encuestas, y también hemos manejado encuestas, entonces enviamos el link y que nos contesten esa encuesta. Perfecto, eso es validar el cliente, pero entonces la recomendación es que por favor las entrevistas o las encuestas sobre todo sean con la cantidad menor de preguntas, ¿sí? Pero básicamente para eso tienen la asesoría de la parte de mercadeo, y dependiendo de la iniciativa, en algunos casos se puede requerir una cantidad mayor de preguntas, sí, pero la recomendación es que sean lo menor posible, porque eso va a hacer que realmente las respuestas sean mucho más fluidas, sean más, digamos que la información que nos dé el cliente sea mucho más valiosa para todo el proceso de validación que nosotros estamos, digamos que necesitamos. Entender a los clientes es clave. Con los clientes pasa eso, ¿cierto? O sea, es un tire y afloje, ¿no? Entonces, ellos quieren tener la razón y nosotros también, ¿cierto? Entonces, ahí la coyuntura es llegar a una, digamos que una respuesta salomónica y a una distancia precisa en la cual yo pueda darle gusto, no solamente darle gusto, sino poder satisfacer esa necesidad y ese deseo, pero que lógicamente eso que él está pidiendo yo lo pueda hacer, porque a veces el cliente me quiere pedir demasiado y resulta que yo no estoy en capacidad de realizar ese desarrollo, porque puede pasar, ¿sí? Resulta que el cliente me pide que maneje una tecnología que yo no tengo, ¿sí? Que yo no manejo. Ese no es mi área de conocimiento, entonces tengo que mirar hasta dónde yo puedo ceder en todo ese capricho que quiere el cliente, que yo necesito complacerlo, lógicamente, pero tengo que mirar hasta dónde yo le puedo ofrecer. Entonces una recomendación que nos hacían acá es que empiece a ofrecerle por módulos, ¿sí? Ofrézcale el módulo básico, y lógicamente dependiendo de lo que, de la negociación que se realice, usted puede empezar a ampliar todo ese desarrollo, y ya con una negociación en firme, pues muchísimo mejor, porque tenemos apoyo económico, ¿sí? Ya no es solamente el desarrollo que yo realice, sino esa parte de apoyo económico que es también vital e importante dentro de todo este proceso de desarrollo, que nada más el tiempo es muy valioso. Yo sé que ustedes ya el tiempo que han invertido en toda esta buena locura, ¿cierto? Porque es una locura muy interesante, ha sido ya bastante, y sé que nos queda más tiempo, aparte que nos toma una fecha importante para todos nosotros, aunque vamos a tener un receso, pero de todas formas es valioso e importante eso. Entender a los clientes es clave. Hay otra parte importante que les quiero, yo creo que algunos de ustedes habrán leído el libro de la estrategia del océano azul, ¿sí? ¿Algunos? Bueno, los que estamos en la parte de mercadeo sí hemos leído ese libro, ¿sí? La estrategia del océano azul es algo que esta metodología también nos lleva, ¿sí? La estrategia del océano azul básicamente habla que ese océano ideal donde una empresa puede estar libre es el océano azul, porque las demás empresas donde está una competencia canibalista y una competencia donde yo ofrezco lo que todos ofrecen, se encuentran dentro del océano rojo, ¿sí? Y las pautas que da este libro, que me parece muy interesante, si alguien en algún momento lo quiere leer, da unos, digamos que da unos parámetros en los cuales la innovación es, digamos que va de la mano con que una empresa pueda navegar o pueda estar en ese océano azul, ¿sí?
donde ellos hacen una metáfora que ese océano azul es limpio, que usted está solo, ¿sí? Cuando usted está solo en un océano, usted puede hacer lo que quiere, ¿sí? Cuando una empresa es quien tiene un producto innovador y no hay otra empresa que lo ofrezca, ¿quién da los parámetros de precio? La empresa, ¿cierto? ¿Quién dice qué es lo nuevo que se impone en el mercado? Pues la empresa que está en ese océano azul, porque es la que tiene ese, digamos que ese privilegio, ¿sí? Ahí en el libro tratan el caso del Circo del Sol, ¿sí? En el cual el circo sigue siendo circo, pero cambia toda su dinámica de presentar espectáculos. Entonces esa fue la innovación que ellos le dieron a su propuesta de valor, a su negocio, y ellos donde van es boletería agotada completamente a cualquier país del mundo, ¿sí? De hecho se escribieron ese libro basándose en, digamos que en ese ejemplo, es porque ellos ganan millones y millones de dólares anuales basados en una propuesta de valor innovadora. Entonces, ¿por qué les, digamos que hago acotación a este libro? Definitivamente yo creo que una de las propuestas importantes dentro de todo este proceso es la innovación, ¿cierto? Dentro de esa propuesta de valor, los que evaluamos esas propuestas, mirábamos qué nivel de innovación tenía esa propuesta de valor. Entonces las propuestas de ustedes tienen algún nivel de innovación que hay que explotar para que lógicamente podamos sacar todo el mayor beneficio posible. La innovación también es geográfica. Ustedes van a hacer un análisis de competencia, ¿cierto? Eso va a estar dentro de todo el proceso de la metodología. Como la innovación